Todas las compañías, para tener un enfoque de marketing internacional, tienen que considerar varias variables cuando buscan expandir sus mercados. Es por este motivo que se hará a continuación un perfil cultural en el caso de Túnez y Mozambique para explicar de qué manera los gerentes de marketing podrían definir cuáles son los valores a incluir en sus productos. En primer lugar, tenemos que las decisiones de marketing se basan sobre producto, mercado, precios y promoción, teniendo una mezcla ampliada de servicios en las bases personal, en los procesos y en el ambiente físico. Va a ser clave este punto definir cuáles son los aspectos culturales a incluir en cada una de estas variables. Podemos notar que las decisiones de marketing internacional tenemos en el punto F que la cultura comercial de negocios y acceso amigable al mercado tiene que ser lo bastante enfocada como para que no falle y no se pierdan recursos. A continuación, haremos un perfil cultural basado en la teoría de Hofstede, que básicamente se basa en 6 variables: la distancia jerárquica, el individualismo, la masculinidad, la tolerancia a la incertidumbre, la orientación a largo plazo y la indulgencia versus la contención. Los indicadores de cada una de estas variables nos van a permitir contraponer diferentes realidades en el caso de Túnez y Mozambique. Podemos ejemplificar que en el caso de la distancia jerárquica estamos hablando cuánto la sociedad entiende que puede existir una desigualdad. Por el apartado del individualismo se define el grado de interdependencia que una sociedad tiene sobre sus participantes, si se habla de un yo o de un nosotros. En tercer lugar, encontramos la dimensión de la masculinidad, que en la sociedad donde hay un mayor grado indica que las personas estarán impulsadas por los éxitos, competencias y logros. Por otro lado, tenemos el rechazo hacia la incertidumbre, que indica el grado en el que una sociedad es capaz de lidiar con hechos desconocidos. Por otro lado, tenemos la orientación a largo plazo, que es cuánto la sociedad valora los objetivos a largo plazo. Y finalmente, la indulgencia versus la contención, que habla cómo ve la sociedad las personas que controlan sus deseos e impulsos. Para poder hacer un análisis, vamos a contraponer ambos indicadores de los países de Mozambique y Tunisia, pero inicialmente nos vamos a partir elencando cuáles son las variables de educación, de religión, de los idiomas y de las costumbres. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre Túnez. Túnez es un país que tiene una población estimada de cerca de 12 millones para el año 2022. El origen étnico es árabe para el 98% de su población, al mismo tiempo que el idioma oficial es árabe, pero también 2/3 de su población manejan el idioma francés a partir de un proceso de colonización antes del 1950. En la variable educación podemos hablar de que Túnez ha estado invirtiendo fuertemente en lo que es el manejo de los idiomas por parte de los estudiantes, donde se impulsa el conocimiento por el idioma francés desde temprana edad, el inglés, además del árabe con sus variantes, sus más de 6 variantes, y el español. Por otra parte, podemos caracterizar este sistema educativo con 3 ciclos de educación básica, secundaria y universitaria, que en promedio termina a la edad de los 19 años para los jóvenes. En cuanto al idioma, la población tiene un manejo del idioma francés, y a nivel de negocios podemos encontrar personas que saben de inglés, de italiano, alemán, entre otras. En cuanto a lo que es la vida cotidiana de Túnez, la mayoría de las personas ocupa el árabe, pero también otras personas con tendencia más liberal tratan de acercarse más a lo que es la cultura europea y por lo tanto gustan de aprender francés. Sobre la religión, es importante tener un poco claro lo que es el concepto de religión y cómo impacta también en lo que son las conductas de las personas. Por ejemplo, la religión es importante porque ayuda a definir una razón de ser para las personas, al mismo tiempo que les provee una visión de mundo donde la persona puede entender desde dónde se inserta su vida y al mismo tiempo le otorga un sentido. Luego le promueve ideales de vida, valores, y lo cual lleva a conformar actitudes ante la sociedad. En conclusión, impacta en cómo la forma de conducirse de las personas según la fuerza de los dogmas culturales. Sobre las modales y las costumbres, es importante reseñar esto porque al momento de hacer negocios uno tiene que tener una comprensión sobre lo que son las costumbres y cómo piensan las personas de otros países. Por ejemplo, antes de concertar una reunión tiene que pedirse con un mes de antelación. Luego tenemos que tener considerado el calendario de festividades que se manejan en Túnez. Hay muchos que están consagrados por el calendario solar,
que es el que manejamos nosotros, pero también hay otras festividades que son según el calendario lunar de 355 días. Al respecto, algunas son importantes dentro de esta: el Día de la Mujer, que conmemora el Código de Estatus Personal, el día 1 de enero, entre otros. Acá podemos ver las características del perfil cultural de Túnez. Dentro de ellas está que tiene una distancia del poder bastante grande, luego el individualismo. La masculinidad no es tan presente como en otros países porque también se ha tendido a ser un país un poco más igualitario, entre otras variables. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste la cultura de Mozambique. Mozambique es un país situado al sureste de África, a las orillas del Océano Índico. Su idioma principal es el portugués. La economía del país se basa principalmente en la agricultura, con un creciente sector turístico e industrial, centrado principalmente en alimentos y bebidas, fabricación de productos químicos y en la producción de aluminio y petróleo. En este gráfico de Hofstede podemos ver que la cultura de Mozambique no está tan desarrollada. Si bien es una sociedad bastante jerárquica en donde las personas reconocen y aceptan una amplia distancia hacia el poder, las organizaciones son fuertemente jerarquizadas, en donde la centralización del poder es normalizada y los subordinados esperan que les digan qué hacer. Así podemos determinar que estas dimensiones son una de las más presentes en Mozambique, en donde existe una aceptación social hacia el optimismo, a disfrutar la vida y a reaccionar de manera natural a los impulsos que sienten las personas. Es una sociedad colectiva. La educación en Mozambique es supervisada por el gobierno nacional, que aplica aproximadamente en el 8% del presupuesto del país en el sistema educativo. Desafortunadamente, en 1975, un año donde Mozambique se independiza de Portugal, y la construcción de nuevas escuelas, la matrícula de la formación docente no siguió el mismo ritmo de crecimiento como lo hizo la población, y en consecuencia la educación sufrió un estancamiento en todos sus niveles. El sistema educativo en Mozambique está dividido en 3 niveles: educación primaria, educación secundaria y terciaria o superior. La primaria consiste en una duración de 7 años, enfocada a niños de 5 a 12 años. Es el único nivel educativo obligatorio dentro del marco del sistema de educación de Mozambique. Los estudiantes reciben instrucción a través de un amplio plan de estudios que incluye temas como portugués, matemáticas, ciencias naturales, sociales, historia, geografía, educación física y artes. Tras la culminación del 7º grado, todos los estudiantes de Mozambique deben tomar y aprobar el examen nacional, estandarizado como requisito previo para entrar a la universidad. Sin embargo, las universidades no alcanzan a absorber toda esta cantidad de estudiantes debido a la falta de infraestructura, y mientras tanto estas personas están desempleadas o trabajan como profesores en las escuelas primarias y secundarias nacionales, después de tomar un breve curso condensado de formación de profesorado. En la cultura idiomática, el portugués es la lengua oficial y la más hablada de la nación, y cerca del 50% de la población habla portugués. Y existen muchos pequeños grupos que hablan diferentes idiomas, lo que hace que Mozambique tenga su letrado bastante mal valorado y poco documentado. Y en los valores culturales y religión, podemos decir que las religiones tradicionales basadas en creencias son animistas y están muy extendidas a lo largo de todo Mozambique. Muchos creen que los espíritus de los ancestros tienen un poder significativo sobre el destino de los vivos. En relación con estas creencias hay muchos lugares sagrados, como bosques, ríos, lagos, montañas, y estas desempeñan un papel importante en la vida de las comunidades locales. Aquí podemos ver el contraste que tienen ambas culturas, en donde podemos ver presencias similares, como en la distancia al poder, pero podemos ver una falta en la indulgencia por parte de Túnez, pero que sí es muy efectivo, digamos, en Mozambique. Es por este motivo que podemos concluir que cada una de las empresas que tomará una decisión de abrir operaciones en Mozambique o en Túnez tendrán que hacer su mix de marketing global o multidoméstico dependiendo de cada una de estas variables de la cultura. El producto, los mercados, el precio y la promoción no solamente van a estar basados sobre una visión global, sino tomando en cuenta cada una de estas características, como lo son la diferencia de la distancia al poder, individualismo, masculinidad, incertidumbre, orientación a largo término y la indulgencia. Muchas gracias.